Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo a cada uno en el nombre del Señor. Damos gracias al Señor, ¿cierto?, por este nuevo día, porque su fidelidad es nueva y se renueva cada mañana para con nosotros. Damos gracias por su amor, por sus cuidados, por su protección, por cada detalle, ¿cierto?, que podemos ver en nuestro día a día y que son un reflejo del cuidado de nuestro amado Señor sobre cada una de nuestras vidas. Y hoy me corresponde compartir con ustedes el tiempo de hoy, del tiempo con Dios, para el día de hoy, 18 de mayo, que se titula Por la evangelización. Y seguimos estudiando el libro de Primera de Corintios, y hoy vamos a estudiar el pasaje ubicado en el capítulo 9, y vamos a leer del verso 1 al 12. Y leemos la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una hermana por esposa, como lo hacen también los otros apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto no solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? En la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Se preocupa Dios por los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Sí, por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿será mucho pedir que cosechemos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Sin embargo, no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelismo de Cristo. Entonces vemos en este pasaje que Pablo se dirige, ¿cierto?, a aquellos que están negando su apostolado, que de alguna manera, ¿cierto?, están teniendo dudas respecto a si Pablo es realmente un apóstol. La congregación de Corintio es el resultado del trabajo evangelístico, ¿cierto?, de estos viajes misioneros que Pablo emprendió. Por lo tanto, ¿cierto?, esto es una clara evidencia de su llamado apostólico. Pablo tiene derecho a casarse y dedicarse de lleno al ministerio como todos los demás apóstoles. Él tiene el mismo derecho. Pero si renuncia a este derecho, lo hace para no poner ningún obstáculo ¿a qué? Al evangelio de Jesucristo. Entonces, en este pasaje podemos ver que Pablo efectivamente ha sido un apóstol que ha visto al Señor resucitado. Recordemos, ¿cierto?, cuando camino a Damasco, Jesús se le aparece y le habla directamente, y sabemos todo lo que pasa con él después, ¿cierto? Como Jesús, ¿cierto?, le dice: ¿por qué me persigues? O sea, él vio a Jesús resucitado. No, pese a todo esto, ¿cierto?, igual algunos hermanos de la congregación de la iglesia de Corintio dudaban, ¿cierto?, de su apostolado. En aquellos días, en los días de Pablo, los apóstoles tenían derecho a solicitar a las iglesias ofrendas. ¿Para qué? Para poder cubrir sus gastos personales, sus necesidades. Incluso algunos apóstoles también vivían con sus familias del sustento que las iglesias, las congregaciones les entregaban. A diferencia de ellos, ¿cierto?, Pablo nunca pidió una ayuda económica a la iglesia de Corinto. No recibió nunca una ayuda monetaria en todo el tiempo que permaneció en esta ciudad, sino que se dedicó él, ¿cierto?, a realizar un trabajo, ¿cierto?, secular, podríamos llamar, para poder mantenerse él mismo. Y eso lo podemos revisar usted cuando tenga más tiempo, más a profundidad en Hechos, capítulo 18,
del verso 1 al 3, que habla, ¿cierto?, de que Pablo empezó a trabajar, ¿cierto?, para en la elaboración de carpa, ¿cierto?, de cuero. Y él estuvo trabajando en el tiempo en que estuvo ahí en Corintio. Sin embargo, ¿cierto?, él nunca reclamó estos derechos que él también tenía como apóstol. Él quería mostrar su ejemplo, ¿cierto?, con la vida, con lo que él hacía. Él fue un apóstol en el fondo que renunció a todos sus derechos en pro del avance del evangelio, de que más personas pudiesen recibir la buena nueva de salvación, de esta maravillosa buena nueva de que Jesús, ¿cierto?, había muerto en esa cruz para salvación de nosotros, pero que había resucitado y que ahora a través de ese sacrificio nosotros podíamos tener la posibilidad de una nueva vida y de ser perdonados y limpiados de todos nuestros pecados. Pablo defiende sus derechos, ¿cierto?, al poner ejemplo. Él habla del soldado, habla del agricultor o el que siembra la viña, habla también del pastor y habla cómo ellos de su trabajo también merecen disfrutar del fruto, ¿cierto?, de su trabajo. Esto lo hace para justificar el pago justo que cada trabajador requiere. En el fondo, el obrero es digno de su salario, sea cual sea, ¿cierto?, el trabajo que elabore. Y así también aquellos que sirven al Señor, que lo hacen a tiempo completo, como lo hacía Pablo. Pablo siempre dio lo mejor de sí. ¿Para qué? Para hacer el trabajo el ministerio que Dios había puesto en sus manos. Y era, ¿cierto?, plantar esta semilla del evangelio ahí en cada ciudad donde Dios lo llevaba. Él iba, ¿cierto?, a plantar la semilla del evangelio en la mayor cantidad de corazones posible, buscando, ¿cierto?, levantar una nueva obra, una nueva iglesia, una nueva congregación, plantar una nueva iglesia ahí donde el Señor lo llevaba. Y así también lo hizo en Corinto. Sin embargo, él, pese a tener todos estos derechos, ¿cierto?, como apóstol, ¿cierto?, que había plantado esta iglesia de Corintio, él de alguna manera, ¿cierto?, renuncia a todo eso y opta por él solo hacerse cargo de sus gastos, de la manera en que él pudiera. ¿Con el fin de qué? De no poner ningún obstáculo para que el mensaje de Cristo llegara a los corazones de los corintios. Entonces, la plantación de esta iglesia en Corintio realmente fue el fruto del esfuerzo, ¿cierto?, y del sacrificio también de Pablo, porque además de realizar toda la carga que significa el trabajo ministerial, él también tenía que realizar otro tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque él decide renunciar a los derechos que él realmente tenía. ¿Por qué? En pro del evangelio, en pro de que el nombre de Jesús sea conocido. Y eso también me lleva a pensar cómo llevar esto a nuestra vida. Muchas veces, ¿cierto?, parece que los derechos fueran más importantes que Jesús mismo. Pero nosotros debemos entender que muchas veces parte de lo que Jesús dice, si me quieres seguir, niégate, toma la cruz, en el fondo, niégate a ti mismo, sígueme. Es decir, deja de pensar en ti, de ponerte a ti en primer lugar. Y de alguna manera Pablo con su actitud nos enseña esto, que muchas veces vamos a tener que renunciar a cosas que realmente eran justas, cosas que realmente merecíamos, pero en pro de ¿qué? De que su nombre sea conocido. Su palabra nos enseña que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Nosotros somos peregrinos en esta tierra y nuestro papel en esto es ser testigos, ¿cierto?, de Jesús, de ser la sal y la luz de la tierra, de poder llevar la palabra del Señor ahí donde Él nos lleve. Y esto ha de ser más importante en nuestra vida que cualquier otra situación, que cualquier cosa que a lo mejor lícitamente merezcamos, como pasó con Pablo. Pero así como Pablo fue capaz de negarse, de tener que esforzarse más, de tener que dar una milla más, ¿cierto?, frente a lo que Jesús, a lo que Dios había puesto como tarea en sus manos, que nosotros también podamos hacer lo mismo, que realmente podamos muchas veces, aun cuando merecíamos, ¿cierto?, aquello, poder dejarlo atrás, renunciar a ello en pro de que el nombre de Jesús sea conocido.
Oremos al Señor. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas a que tenemos que enfocarnos en lo más importante. Así como Pablo lo hizo, renunciando a sus derechos, Señor, en pro de que tu nombre sea conocido. Ayúdanos a que nosotros podamos hacerlo también si es necesario. Ayúdanos porque sabemos que somos muchas veces egoístas. Sabemos que muchas veces nos cuesta realmente negarnos a nosotros mismos, abandonar aquellas cosas que nos gustan o luchar por aquellas cosas que creemos que son justas para nosotros. Pero de alguna manera hoy tú nos enseñas que debemos ordenar las prioridades y que siempre lo más importante va a ser el ministerio que tú nos has entregado a todos como hijos tuyos, que es el mandato que Jesús dejó antes de partir a los cielos, que es el ir y predicar el Evangelio y hacer discípulos en todas las naciones de la tierra. Ayúdanos, Señor, a entender que esto muchas veces va a significar negarnos a nosotros mismos, renunciar a aquello que quizás por derecho merecemos, Señor, pero que siempre sea lo más importante, tu nombre, Señor, que el Evangelio sea lo más importante en nuestra vida, para que muchos puedan conocerte y muchos, Señor, puedan ir sumándose a esta gran familia, Señor, que es la familia de Jesús, de Cristo, Señor, tu iglesia. Ayúdanos, Señor, en eso, porque es difícil, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu infinita misericordia y bondad. Te alabamos, te bendecimos y honramos en esta mañana. La gloria, la honra y la alabanza sean solo a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un bendecido día.